As if I'm myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente ni siquiera puedo explicar todo lo que vimos la noche del 15 de julio de 2025, cuando Taehyun inició haciendo un live en Instagram para comprobar que podía hacerlo sin ningún problema. Jungkook estaba justo cuando Taehyun hizo el primer live e intentó ayudarlo cuando lo vio perdido con las funciones de la aplicación, y ambos terminaron riéndose porque simplemente no podían entenderlo. Cuando Taehyun volvió con un segundo live, Taehyun le dijo a Jungkook si debería apagarlo, pero luego se dio cuenta de que el live sí estaba funcionando, diciendo que solían hacer lives ahí. Jungkook le dijo que solo esta parte estaba bien, pero que no debería hacer live en esa aplicación porque eventualmente no funcionaría, a lo que Taehyun le dijo que por eso lo había hecho ahí, llevándole la contraria para decirle que de hecho ya estaba en vivo, así que ambos terminaron riéndose adorablemente por ello, antes de que Taehyun terminara ese intento de live. Pero es curioso cuánta gente está perdiendo la cabeza porque no puede aceptar que Jungkook estaba en la habitación de Taehyun. ¿Cómo puedes mentirte a ti mismo cuando el reflejo de las gafas es tan obvio? La presencia de Jungkook hizo que muchos gritaran de miedo y se mintieran a sí mismos, cuando en realidad se mostró claramente en la transmisión en vivo y en el clip. No importa cuánto te mientas, no puedes negar la verdad que tienes adelante. Aquellos que intentan engañarse a sí mismos no son graciosos con su propio comportamiento. Vivir aprendiendo a aceptar la realidad y vivir en base a ella sería demasiado difícil para personas como esa. De todos modos, cuando Taehyun volvió, seguía confundido porque simplemente no podía leer ningún comentario al tenerlos bloqueados, así que estuvo un rato mirando solo la pantalla sin ninguna interacción. Él literalmente volvió tantas veces que uno ya ni siquiera sabía dónde teníamos que mirar, y seguía refrescando la página para que volviera a ser live. Pero cuando volvió y Jungkook y Namjoon se habían unido a él en su 1000 intento de live, definitivamente no podíamos creer que Jungkook literalmente había revelado su Instagram secreto, solo porque Taehyun quería intentar hacer live de esta manera. Aparentemente Jungkook creó sus cuentas en enero de 2025, probablemente no tenía intención de decir que tenía una cuenta cuando había borrado la anterior, y no pretendía que se expusiera así, pero debido a que Taehyun se lo había pedido, Jungkook volvió a filtrar su cuenta, esta vez con la única razón de hacer feliz a Taehyun, como siempre lo ha hecho. Durante el primer live que hicieron juntos en la cuenta de Taehyun, los tres estaban riendo por la locura que estaban haciendo, actuando nervioso porque probablemente esta era la segunda vez que hacían algo así desde el 2023, y Taehyun no dejaba de reírse por la situación. Cuando Namjoon preguntó por qué Jungkook no se veía en la pantalla, él dijo que se encontraba justo ahí, a lo que Namjoon le dijo que no podía verlo. Y mientras Namjoon resolvía su falla técnica, Taehyun volvió a llamar a Jungkook para decirle que presentara el Instagram que estaba revelando por él. Y aunque Taehyun se dio cuenta de que Namjoon realmente no podía ver a Jungkook, después de decirle que Jungkook había entrado live, aparentemente Taekook sí podía verlo a él, pero Namjoon no lograba conectar con Jungkook, por lo que tuvo que salirse para intentarlo una vez más. Cuando Taekook se quedó solo en el live, Jungkook preguntó si debería de irse también, a lo que Taehyun le dijo que no era necesario porque ellos no tenían esa dificultad en la llamada, pero de todos modos volvería a hacer el live, porque Namjoon ya no lograba unirse, aunque ambos terminaron riéndose de manera cómplice por alguna razón. Poco después, cuando ellos estuvieron 1000 intentos de live y Taehyun volvía y cortaba una y otra vez, porque los comentarios simplemente no salían, decidieron hacer el live en la cuenta revelada de Jungkook. Él añadió a Taehyun primero y después de que Jungkook dijera que ese era su nuevo Instagram, ellos comenzaron a reírse graciosamente porque quizá ni siquiera él lo tenía planeado así, a lo que Taehyun comenzó a burlarse por esa situación y se quedaron un rato de esa manera, en lo que Namjoon lograba unirse al live con Taekook. Aunque después de haber tenido esto y tener 1000 fallas porque uno no podía ver al otro y terminaban cortando la llamada, nosotros no pudimos dejar de sonreírle a la pantalla porque Taekook nuevamente estaban actuando como un par de niños haciendo travesuras juntos y estaban uniendo a los demás a sus ocurrencias, por lo que terminaron por hacer el live en Weverse, ya que aparentemente habían añadido esa función cuando Taehyun lo había solicitado hace un tiempo. Justo cuando Jungkook inició el live, su cara de emoción reflejó cuando Taehyun apareció en la llamada. Él preguntó qué estaba haciendo Taehyun y luego avisó que realmente solo se podía hacer el live con 2 personas en esa modalidad, de nuevo presentando dicha dificultad que habían estado teniendo desde Instagram, cuando la aplicación sí los dejaba ingresar a todos, pero unos no se podían ver a los otros. Cuando Jungkook le sugirió a Taehyun que él y Namjoon hicieran el live en lo que iba a bañarse y lo miraba en vivo, Taehyun pareció decirle que no era necesario, porque él tampoco se había bañado y mucho menos rasurado. Así que Jungkook estaba buscando la manera de que Taehyun hiciera el live que había estado esperando desde Instagram,
quedándose a resolver el tema mientras Taehyung comenzaba a jugar con las funciones de Weavers. Cuando Jungkook dijo que debía hablar con Namjoon, comenzó a redactar todo lo que estaba escribiendo en voz alta, y había hecho una sola para que se unieran, pero que invitara a Taehyung para que pudieran hacer el live entre los dos, diciendo que ayer él había hecho live hasta tarde y solo quería que los dos saludaran largamente a ARMY en lo que se metía a bañar. Pero lejos de que Namjoon lo aceptara, le dijo a Jungkook que quería hacer ese live entre los tres y que se juntaran para hacerlo, diciendo que le molestaba que no pudieran hacerlo como querían desde el principio. Esto hizo que Taehyung se detuviera de jugar y ambos comenzaran a reírse por la frustración de Namjoon a no poder hacer lo que querían. Cuando Taehyung llamó a Jungkook, él siguió jugando con el efecto espejo de la cámara e inmediatamente Jungkook le siguió el juego, como siempre lo ha hecho cuando tiene a Taehyung jugando con él, riéndose porque les resultaba divertido y diciendo que era incómodo el ángulo de la cámara porque parecía que les deformaba la cara. Más tarde, Taehyung siguió debatiendo si al tener la cámara así, las personas los veían de esa manera. Jungkook volvió a tomar en cuenta la nueva curiosidad de Taehyung, comenzó a comprobar cómo es que se veía realmente frente a las personas, de nuevo siguiéndole el juego a Taehyung y no dejándolo solo. Antes de que Namjoon llegara, Taehyung mencionó que ya se sentía cansado, luego Jungkook avisó que Namjoon ya estaba en él, y Taehyung volvió a confirmar que su teléfono ya se estaba muriendo. Anteriormente, en el primer live de Instagram que hicieron esa misma noche, Taehyung le había dicho a Jungkook que su batería estaba en un 17%, a lo que Jungkook le había dicho que si lo conectaba no se le iba a apagar, algo que Taehyung aparentemente ignora, si tomamos en cuenta las veces que ha dicho que sus lives no pueden durar porque se le descarga el celular. Así que cuando Taehyung avisó que su batería ya estaba en un 9%, Jungkook volvió a decirle que solo tenía que haber conectado el cargador, algo que por supuesto Taehyung no hizo a final de cuentas. Durante el live hablaron sobre las dificultades técnicas en la transmisión en vivo, como la limitación es solo 2 personas y cómo les gustaría que se ampliara a más integrantes, incluso hasta 4 o 7, para poder compartir en simultáneo con otros artistas y amigos. Se notaba la frustración porque ciertas funciones no estaban disponibles o no funcionaban bien, lo que generaba tensión leve pero también ganas de resolverlo. Cuando Jungkook dijo que también quería algo de tomar, Namjoon comenzó a hablar del problema estomacal de Jungkook, preguntando si todavía seguía mal. Él le dijo que en realidad estaba mejorando, y aunque parecía que realmente no quería dar muchas explicaciones acerca de lo que le pasaba, Namjoon comenzó a explicar que actualmente Jungkook estaba tomando un medicamento que mataba las bacterias para que su estómago mejorara, diciendo que la recomendación del doctor fue que Jungkook no tomara alcohol, así que Jungkook mismo admitió que aún así lo tomaba, y Namjoon confirmó que Jungkook simplemente lo hacía. Taehyung por su parte estaba escuchando todo lo que Namjoon estaba revelando, y aunque no se puede decir con seguridad, parecía que había estado entendiendo el lenguaje corporal de Jungkook, cuando Namjoon reveló que realmente no era grave, pero cuando se reunieron después de mucho tiempo, eventualmente tomaron un poco, y antes de que Namjoon expusiera algo más, Taehyung lo interrumpió mientras lo llamaba y alzaba su propio vaso de whisky, diciendo que ya con ese trago llevaban 3 horas bebiendo, lo que hizo que Jungkook se riera de una forma linda, pero sus manos siguieron moviéndose entre sí. La manera en la que Jungkook no pudo evitar encontrarlo divertido y su sonrisa solo podía emplearse más cada que veía a Taehyung en una misma imagen fue demasiado bonito como para ignorarlo. Más tarde, cuando Namjoon leyó un comentario acerca de si eran fanáticos del ejercicio, que cuando se reunieron después de un tiempo se dieron cuenta que tenían eso en común, lo interesante es que Jungkook reveló que Taehyung y él tenían que ir a hacer ejercicio al día siguiente. Probablemente el 15 de julio en la mañana estuvieron juntos entrenando, ya que Jungkook le dijo un día antes, por lo que Taehyung terminó sintiendo ante esa información. Pero cuando Namjoon comenzó a decir que Taehyung ya era más fuerte que él, Jungkook también admitió que Taehyung ya lo superaba, haciendo que Taehyung comenzara a actuar demasiado tímido por los halagos que estaba recibiendo acerca de su reciente físico. Y aunque en ese momento la atención estaba simplemente en él y lo fuerte que se había vuelto, por alguna razón Taehyung comenzó a hablar de Jungkook a pesar de tenerlo ahí, diciendo que si tan solo hacían ejercicio durante 2 semanas, estaba seguro de que iban a poder alcanzarlo. Y luego de la nada, Taehyung llamaba la atención de Jungkook, mencionando su nombre para que lo volteara a ver, como si Jungkook también pudiera confirmar el consejo que le estaba dando Taehyung a Namjoon, ya que cuando Namjoon le preguntó a Jungkook si con 2 semanas de ejercicio bastaba y él asintió de acuerdo, Taehyung confirmó que podía decir eso, porque Jungkook no llevaba mucho tiempo haciendo pesas y ya había ganado más masa muscular, diciendo que había pasado 2 meses y medio desde que Jungkook comenzó a ejercitar con él. Y aunque muchos podrían pensar que Namjoon también se unía a ellos para hacer ejercicio, la realidad es que Namjoon mismo admitió ir a entrenar horas antes que ellos, y aunque Taehyung había estado escuchando perfectamente la conversación, por alguna otra extraña razón volvió a traer a Jungkook al tema,
diciendo que tal vez, aunque sea diferente para Jungkook, él comenzaba a tener sueño alrededor de las 12 de la noche. Jungkook le dijo que también comenzaba a sentir sueño a esa hora, y que de hecho ya estaba empezando a sentirse un poco dormido en ese momento, a lo que Taehyun dijo que sabía que Jungkook tenía la costumbre de aguantarse el sueño aunque lo tuviera, lo que terminó confirmando con un asentamiento. Luego, cuando volvieron a hablar de las dificultades de las aplicaciones al no poder hacer live entre varios, Jimin llegó aparentemente sin ninguna camisa puesta, por lo que Namjoon y Jungkook comenzaron a decir que Jimin estaba prácticamente sin ropa. Namjoon no podía evitar decir que Jimin se veía realmente sexy de esa manera, y aunque Taehyun ni siquiera podía verlo, ya que estaba pidiendo que giraran la cámara porque también quería saber cómo se veía. Cuando Jimin le preguntó a Jungkook si el Instagram que había revelado era suyo, Jungkook le dijo que sí, ese era suyo, y Namjoon mencionó su usuario frente a los fans, a lo que Jungkook dijo el significado del usuario, y terminó revelando que decía "mi nombre es Jungkook" en inglés, actuando tan tierno que Taehyun tampoco pudo evitar sonreír lindamente por la acción y pasar la lengua entre sus labios. Así que para el momento en el que Taehyun le dijo a Jimin que fuera a su habitación y se uniera a su live, poco después Jimin se unió oficialmente a ellos en la cámara de Taehyun, ya que aparentemente habían bloqueado a Jimin para que no se uniera, como una forma de jugar con él al verlo un poco más borracho que los demás. Ahora, a partir de aquí ni siquiera podíamos creer que realmente podrían ir a la habitación del otro para terminar de hacer un live donde coexistieran en el mismo espacio. Pero cuando Jungkook notó que cierta persona ya estaba en su habitación, Namjoon anunció que tenía algo muy interesante para mostrarles, y luego Taehyun apareció en la pantalla, mientras Jimin no podía creer que Taehyun lo había abandonado en su habitación cuando lo había invitado a quedarse con él. Y quiero que vean cómo Taehyun literalmente estaba sobre Jungkook en todo momento. No había manera de que realmente pensaran que ellos no tenían tal cercanía, cuando podías ver que ni siquiera esto les incomodaba a ninguno. Y cuando ellos comenzaron a reírse y a señalar como si literalmente tuvieran a Jimin a un lado, Taehyun seguía sobre Jungkook y colocando ambas manos sobre sus hombros. Realmente, ¿cómo podríamos ignorar que Jungkook estaba actuando todo nervioso justo cuando Taehyun se acercó de esta manera y no se alejó? Porque había algo realmente bonito en verlo de esa manera y reírse cuando Taehyun creía que Jimin no se iría de su habitación y volvería. Pero luego se retiraba un momento para comprobarlo y Jungkook volvía a actuar de esta manera. Cuando Namjoon dijo que pensaba que Jimin estaba agarrando ropa del closet de Taehyun, Jungkook le hizo espacio para que volviera a apoyarse en él y saliera en la pantalla. Por supuesto, el brazo de Taehyun ni siquiera podía ignorarse si estaba a escasos centímetros del rostro de Jungkook, demasiado acostumbrado a esa cercanía que era difícil pasarlo por alto. Pero cuando Jimin volvió con una nueva botella y comenzó a tomarla mientras hacía reír a los demás, Taehyun y Jungkook comenzaron a aplaudir fuertemente por el show que Jimin les estaba dando al actuar así. Ellos realmente no podían dejar de reírse y definitivamente estaban pasando uno de los mejores momentos al ver las ocurrencias de Jimin. Cuando Jimin comenzó a hacer caras por el alcohol, él dijo que ya no iba a tomar más porque mañana tenía que ir a trabajar. Jungkook le preguntó que si mañana tenía que ir a hacer algo, y Jimin le respondió que efectivamente era así. Aunque de verdad ni siquiera puedo explicar lo feliz que me hizo ver a Taekook ser así de cercanos y bonitos. Taehyun los llamaba cada que podía y luego se reían fuertemente cuando los miembros los hacían reír. Cuando Jimin comenzó a despedirse y a decir que los vería mañana, como si nadie supiera que viven en la misma casa y tendrían que verse después de terminar el live, Taehyun se acercó una vez más, esta vez rodeando los hombros de Jungkook con delicadeza y atrayéndolo hacia sí mismo como si la poca distancia fuera un impedimento para estar más cerca de lo que había estado en todo el live. Ellos comenzaron a despedirse de Jimin fingiendo que lo veían a un lado y no en la pantalla, a lo que Jimin le seguía el juego y comenzaban a despedirse mientras movían rápidamente las manos en un saludo. Cuando comenzaron a decir que había sido divertido y que lo habían intentado en ese formato, Taehyun tampoco parecía querer despegarse de Jungkook. Ahora que lo tenía así, incluso pasó su brazo nuevamente alrededor de su hombro y se apoyó completamente en él. Taehyun dijo que había hablado con la aplicación y le dijeron que en 3 días arreglarían el problema en una actualización. Namjoon le preguntó cuándo había sido eso, y Jungkook tuvo que mirarle a la cara para preguntarle si estaba mintiendo al respecto. Pero Taehyun comenzó a decir que confiaba en que Weverse lo arreglaría para ellos, así que Jungkook tuvo que decirle que confiara en ellos porque él no creía que pudieran hacer eso en 3 días. A pesar de eso, Taehyun nunca le quitó las manos de encima a Jungkook. Aún así hablaban de comentarios que habían dejado los miembros y no podían leerlos. Hobi les dijo que quería unirse a ellos en el live. Entonces Jungkook dijo que lo invitaría esta vez, pero Namjoon comenzó a reírse porque Jimin literalmente se estaba cayendo del sueño, y era probable que el alcohol ya se le estaba subiendo. Así que cuando Jungkook estuvo a punto de sacarlo, volvieron a despedirse de Jimin una vez más. Taehyun cayó nuevamente sobre Jungkook y él no se preocupó por alejarlo ni un poco. Incluso dejó que su brazo terminara de rodearlo y los tres se despidieron de él.
Pero para el momento en el que Jimin fingió quejarse porque lo estaban echando, a pesar de que él mismo había dicho que ya tenía que irse porque iría a trabajar mañana, Jungkook terminó por sacarlo del live mientras se reían. Es aquí que cuando Taehyun se queda abrazando a Jungkook en esa posición, pueden ver perfectamente cómo la mano contraria de Taehyun se cuelga debajo del brazo de Jungkook y casi termina acariciándolo un poco, antes de fingir que solo lo había hecho para impulsarse y terminar de enderezarse. Era obvio que lo había hecho a propósito, pues solo vean la forma en la que llevó su mano contraria y acarició un poco en su lugar. Definitivamente no había sido un hecho casual, venía con toda la intención cargada y eso nadie lo pudo ignorar. Mucho menos cuando Taehyun literalmente parecía que iba a terminar sentándose en las piernas de Jungkook, como si fuera algún tipo de memoria muscular, antes de terminar de recordar que no era una simple llamada con los miembros, sino un live que estaban viendo millones de personas, por lo que en su lugar terminó por arrodillarse en el suelo y quedarse sobre Jungkook para ver a Hobi en el aeropuerto. Y aunque Hobi no se quedó por mucho tiempo porque ya tenía que abordar, Jungkook dijo que ya se estaba preparando para llamar a Jimin, después de haberlo desbloqueado para participar, así que en medio de su pequeña travesura, él terminó por encajar perfectamente en los brazos de Taehyun, cuando se movió hacia atrás y Taehyun lo atrapó para colocar sus manos nuevamente en él, como lo había estado haciendo desde que tuvo la oportunidad de unirse presencialmente a ellos. Por lo que cuando Jimin se unió nuevamente, él fingió ofenderse porque por fin lo había desbloqueado. Ellos se rieron ante la imagen y Jimin siguió haciéndolos reír con los gestos que estaba haciendo. Taehyun le preguntó que estaba mal y seguía atrapando a Jungkook entre sus brazos un poco más, porque ni siquiera pudo explicar cómo es que este momento sucedió, y estuve ahí para verlo en vivo y en directo, siendo consciente de que no había ninguna incomodidad entre los dos, a pesar de lo que la gente decía. Cuando Jungkook le preguntó por qué se veía enojado, Namjoon dijo que era demasiado gracioso, así que él siguió fingiendo su rostro y continuó haciendo reír a los demás. Luego, cuando Namjoon dijo que al menos pensó que vendría nuevamente con ropa de Taehyun o algo así, Jimin dijo que esa era una buena idea y los hizo esperar un momento, en lo que se iba a cambiar, diciendo que Taehyun esperara porque iba a traer su ropa puesta. Pero mientras esperaban, Jungkook se dio cuenta de que Taehyun estaba incómodo en ese lugar y le dijo que se sentara en la silla porque él iría al baño y volvería. Él tomó su palabra y terminó sentándose donde Jungkook estaba antes, y aunque Jimin volvió unos segundos después, reclamó sobre la tela de lo que estaba hecho esa camisa, porque todo se transparentaba y nuevamente los hacía reír. Finalmente, cuando los chicos se estaban despidiendo de ARMY para ya irse a dormir, Taehyun le dijo a Jungkook que viniera a despedirse de los fans, y Jungkook hizo caso sin pensarlo dos veces. Así que antes de finalizar, terminaron llamando a Jimin para que se quedara escuchando, y luego lo sacaron justo cuando Jimin estaba esperando a que le dijeran algo más, por lo que los tres terminaron riéndose fuertemente por esa pequeña broma express que había hecho, antes de ahora sí despedirse. Ahora, alrededor de la 1 de la mañana, Taehyun hizo live en Instagram y Weverse, diciendo que no podía dormir y que por eso había venido a platicar con los fans, debatiendo qué aplicación era mejor para hacer live. Pero algunas personas dijeron que en este live parecía que Taehyun no estaba completamente solo, porque al principio, cuando se movió para acomodarse mejor, él miró hacia un lado como si viera a cierta persona moverse a su lado. Incluso la sombra de un cuerpo parecía reflejarse en las sábanas que se movían ligeramente, y cuando parecía que una mano movía las sábanas de Taehyun, que aparentemente tenía su mano contraria dentro de dicha sábana, nuevamente la sombra se veía extrañamente ahí. Y aunque esto no es algo que podamos confirmar con seguridad, sí es cierto que nuestras sospechas de que Taehyun estaba viendo el live de Jungkook eran ciertas, pues cuando Jungkook había dicho cuando siguió haciendo su live y lo apagó, casi se había quedado dormido al instante de eso. A lo que Taehyun le dijo que él también había visto su live después de que había dicho que iría a bañarse, y luego se había quedado dormido viéndolo, probablemente conciliando el sueño al escuchar la voz angelical de Jungkook y las veces que cantó sus canciones favoritas por una razón. Así que fue lindo verlos siendo así de pegajosos con el otro y no encontré ninguna incomodidad en la cercanía que ambos mantenían. Literalmente eran este meme junto a Namjoon, y solo podíamos sentir que era irreal verlos de esta manera, cuando pasaron 3 años desde este momento, y se volvió a repetir con la misma sensación que la primera vez, porque su cercanía no se puede fingir y el hecho de que Taehyun lo abrazara de esta manera y aprovechara cada oportunidad fue lo mejor que pudimos atesorar.